vamos a dar una introducción y después ya nos vamos a pasar al pizarrón. Sí. ¿Sale? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el programa Momentos en Familia desde Facebook Live, desde la página del Honorable Ayuntamiento de Metepec. Hoy en nuestra clase de inglés, ¿qué vamos a ver, Julián? Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de pasar a la clase de inglés, queremos agradecer a nuestra presidenta Gabriela Gamboa por el espacio que nos proporciona a través de la Dirección de Educación Quédate en Casa. Y bueno, retomando lo de la clase de inglés, hoy vamos a ver los números, cómo se pronuncian. Y recuerden que la clase pasada vimos cómo se decían los meses del año, los meses del año, cómo se pronuncian y cómo se escriben. Y posteriormente de ver cómo se pronuncian y se escriben los números, vamos a poder hacer ejemplos de cómo podemos decir nuestra fecha de nacimiento. Perfecto. Y después vamos a tener unos breves ejemplos de cómo presentarnos. Es un poquito retomando la clase, la última clase. Así que muchas gracias. Acompáñanos al pizarrón. Vamos a ver, Julián, ¿qué tenemos por aquí? Ok, entonces, muy bien, para comenzar nuestra clase de hoy, recuerden que la fecha de hoy, ¿qué es? Para saber qué día es hoy, se pronuncia today is. ¿Y cómo se escribe, Julián? A ver, enséñanos. Perfecto, pero sabes, puedo utilizar el marcador negro que se ve mejor. Today is, hoy es, se escribe today is. Esto quiere decir hoy es. Entonces, Lalo, hoy es 18 de mayo. ¿Cómo diríamos 18 de mayo en inglés? Bueno, para empezar en inglés siempre se empieza con el mes. Entonces el mes de hoy se dice May. El mes en el que estamos es May, mayo. Ahora estamos a 18 de mayo. ¿Cómo se pronuncia 18 en inglés, Lalo? Es 18. 18. Entonces, 18. Recuerden que para las fechas terminamos con TH. ¿Y cuál es el año, Lalo? 2020. 2020. ¿Cómo Perfecto. se dice? 2020. Recuerden, amigos, que en inglés hay dos formas de decir el año. Podemos partir el año en dos y diríamos 2020. Ya posteriormente en la clase les vamos a mostrar esto en palabras, 2020. Pero la forma más formal de decirlo lo diríamos 2020, ¿ok? Entonces ahora sí podemos comenzar. Voy a borrar la fecha para que podamos escribir los números. Lalo, ¿recuerdas cómo se escribe número en inglés? Claro que sí, número es number. Number. Pero recuerden, el plural siempre vamos a agregar una S al final de la palabra. Entonces en este caso es numbers. Ok, entonces de acuerdo a lo que nos dijo Lalo, número en inglés es number. Si estamos hablando en singular, pero si queremos hablar en plural, solo agregamos la S. Y esto sería numbers. Ok, entonces, muy bien. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Híjole, ya le borré muy rápido el nombre, pero si tienen duda nos pueden escribir a través de Facebook para aclararles sus dudas. Claro que sí. Entonces, ahora dímelo. Vamos a ver los números del 1 al 12. Se van a estar preguntando por qué hasta el 12, ahorita van a ver. Muy bien, Lalo. Entonces voy a escribir 1. ¿Cómo se pronuncia el 1, Lalo? One. Sí. 1. Lo voy a escribir un poquito más grande. 1. Perfecto. Ese es el número 1, recuérdenlo, amigos. Número 2. Two. Número 2. Esta es W, no me quedó muy bien. 2. Número 3. 3 es three. Tree. Perfecto. Número 4, Lalo, ¿cómo se dice? Four. 4. 4. Espero que la letra me esté quedando muy bien y la puedan entender todos. ¿Ok? ¿Cuál es el número que sigue, Lalo? Es el 5 y se dice five. Número 5. Y se escribe 5. Creo que me estoy acabando el espacio, pero si tienen alguna duda, recuerden que la podemos ver después. Creo que sí todavía me cabe aquí el 6. ¿Sí? ¿Quieres que te quite esto? El 6. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice 6? Six.
six y se escribe six con X. Muy bien. Es muy fácil su pronunciación. Vamos a repetirlos de nuevo. El 1 es One, 1, 2, two, 2, 3, three, 3, 4, four, 4, cinco, 5 es 5, five y seis. 6, 6. Como ya no me queda mucho espacio, voy a borrarlos y vamos a escribir como nos decía Lalo, me falta el del 7 hasta el número 12. Aún así, terminando el Facebook Live, pueden regresarle si tienen alguna duda y ya los pueden anotar. Ok, número 7. ¿Cómo se dice, Lalo? 7, 7. 7. Número 8, Lalo. 8, 8. 8. Este es G. Número 9. 9, Número 9 es 9. Ok. Número 10. 10, Perfecto. Súper sencillo. 10. Número 11. 11, Número 11 es 11. Y ya llegamos al último número que nos decías, lo que es el número 12, que es 12. 12. El 12. Ahora van a estar diciendo por qué hasta el 12. A partir de ahora las cosas se hacen más fáciles. ¿Por qué? Porque del 13 al 19 vamos a decir los mismos números, igual que hace rato vimos del 1 al 9, pero le vamos a agregar la terminación teen. Ok. Vamos a poner ejemplo. Lo borré. Lo voy a volver a escribir para que podamos hacer. Para que podamos repetirlos y podamos tener un ensayo. 11. Y 12. el 12 que es 12. 12. Ok. Muy bien. Perdón, disculpe la letra, pero sí se alcanza a ver bien. Muy bien. El número 7, ¿cómo se dice, Lalo? 7, 7. Número 8, 8, 8. 9, 9, 9. Número 10, 10, 10. Número 11, 11, 11. Y el número 12, 12. 12. Como ven, amigos, es muy fácil de pronunciar esto. Recuerden que pueden practicar en sus casas con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos. Y les va a ayudar a practicar para que puedan ir mejorando la pronunciación. Bueno, entonces ahora vamos a ver este truquito que les dije, que nada más vamos a poner el número y le agregamos la terminación sin para hacer los siguientes números. Perfecto, Lalo. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el número que seguía? Es el 13, que Es el 13. 13. Este es I latina. 13. 13. Ok. Estamos sobre el 13. La palabra que nos decía Lalo, esta es una R, solo que... Ok. La palabra que... Ándale, pues si puede ser con el color rojo, es teen. Esa es una palabra que van a llevar los números del 13 al número 19. Perfecto. Vamos a ver el ejemplo del número 14, que es 14. Acuérdense, 4, 4. Y le agregamos teen para hacerlo 14. ok, que es 4, 14. El número 15, 15. Aquí cambia un poquito porque el 5 es 5 y nada más le vamos a quitar esa última palabra de 15. perfecto, Lalo. Vamos a subrayarles. Ok, el número 6 es 6 y le vamos a agregar Teen. el teen. Perdón, me equivoqué, es S. 6, 16. teen. Tenemos teen. Perfecto. Y 6. Y 6, sigue el número 17, que es 7. 17. Tenemos igual el mismo número, tal cual como es 7, nada más le agregamos la terminación teen. 17. Perfecto. Muy bien, ayúdanos a subrayar el Lalo para que nos puedan ver. Y el número 18, 18. 18. Exacto. Número 18, el número 19, 19. 19. Ok. Ahora, el número 20 ya lo vimos hace un ratito con la fecha
¿Cómo se dice el número 20? El número 20, recuerden que es 20. Vamos a volver, ahorita que vamos a ver a dar un breve repaso de cómo se pronuncian y recuerden que del 13 al 19 llevan la terminación tin. Vamos a dar un breve repaso. ¿Qué te parece, Lalo? Claro que sí. A ver, Muy bien. empezamos. Número 13, ¿cómo se pronuncia, Lalo? 13. 13, perfecto. El número 14, 14. 14. Número 15, 15. 15. Número 16, 16. 16. Número 17, 17. perfecto. Número 18 18. y número 19. 19. Espero que en casa estén repasando igual como ahorita con nosotros. Muy bien. Y seguimos. Vamos a borrar esto que escribimos para poder seguir con la clase y con los siguientes números. A partir de aquí vamos a ver ejemplos de cómo podíamos pronunciar conjugar unos números 20, 30, 40, 50 y después vamos a ver ejemplos de cómo decir su fecha de cumpleaños en Creo que inglés. sí. Porque ahorita nos da tiempo de ver todos los números, pero pues después de estos son los más difíciles. Después de ver lo demás, son puros números compuestos como los que vimos ahorita, que solo se les agrega una palabra. Muy bien, entonces por ejemplo, si queremos decir el número 18 en inglés, 18, el número, ¿qué te late? El 24, el número 35. 35, 49, el número 51. Vamos a ver unos ejemplos del 18, 24, 35, 49 y 51, cómo es que lo podemos pronunciar. ¿Sí, Lalo? Bueno, el número 18 ya lo habíamos visto hace ratito, que es 8, y le agregamos el teen. Ok, número 24. Recuerden que el número 20 se dice 20. Si tenemos el número 4 después, ¿cómo lo pronunciaríamos, Lalo? 24. 24. Ok, entonces es 20, pero se escribe 20. Ajá. Four. De hecho es igual que en el español, decimos 20, la palabra 20, y luego 4, es exactamente la misma fórmula. 24. 24. Muy bien. El número 35. ¿Cómo se dice 30? Se dice 30. 30. Muy bien. 35. Igual, como sería en español, 30. 5. Muy bien. 35. Muy bien, creo que la clase va muy bien, espero que nos estén entendiendo y que recuerden, pronuncien con nosotros para que puedan practicar y así nos ayuden también a nosotros. Es 49, que es 49. 9 recuerden que es el número 9. Igual como en español tenemos 49, 40 y 9. 40 es 40, 9 que es 9, 49. Es correcto. Número 51 que es 50. 50. ¿Y cómo se dice el número 1 en inglés? 1. 51. Y al igual que en español tenemos la palabra 50, 50, y nada más le agregamos el 1, 51, 51. Muy bien. Muy bien, Lalo, estamos aprendiendo y repasando muy bien los números. Ahora recuerden que en nuestra clase pasada vimos cómo se pronuncian los meses del año. Para los que les podamos recordar, vamos a dar un breve repaso de los meses del año, ¿ok? Recuerden que el primer mes del año es enero. Enero en inglés se escribe January. ¿Cómo se pronuncia? January. Uh-huh. Después sigue febrero. Ahora, ¿vemos cómo se pronuncia febrero? Espera. Puse una R. Es February. Okay. Excelente. Enero, febrero, marzo, que es March. Después de marzo, ¿qué me sigue, Lalo? Abril, que es April. Uh-huh. April. Ahora el mes en curso que estamos, que es May, ya lo habíamos visto hace un rato. May. Después de mayo sigue junio, que es June.
June, y voy a escribir aquí los siguientes meses, que es julio, July, July, agosto, que es August. August, muy bien. septiembre, que es September, September, ya no me alcanzó, hice la S muy grande, perdónenme, lo voy a hacer más chiquita, September, octubre, que es el mes de mi cumpleaños, vamos a poner October, noviembre, November, y el mes que a todos los niños y mayores les encanta, que es Vemos. diciembre. Lo voy a escribir entre enero y febrero, para que no confundirlos. Ok. Bueno, Vamos en el lo voy a poner aquí arriba, que es December. Entonces, recuerden, enero, January. ¿Nos ayudas, Lalo? Febrero es February. February. Marzo, March. April. Abril, April. Mayo, May. Recuerden practicar con nosotros desde sus casas. Junio, June. Julio, July. Agosto, August. Septiembre es September. Octubre es October, y noviembre. November. Y el último vez que es lo tenemos que poner hasta arriba diciembre. es December. December. Se parecen mucho a español, son muy fáciles los meses. Nada más cambia un poquito enero y un poquito mayo. Perfecto. Muy bien, vamos a borrar para poder empezar a decir nuestras fechas de cumpleaños en inglés. ¿Qué tal si nos dices la tuya, Julián? Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? Mejor vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en inglés, para decir tu fecha, para decir yo nací o mi cumpleaños se dice birthday, que es nacimiento. Y para decir fecha de nacimiento es birthday. Y solo le agregamos day, que es día, es fecha de cumpleaños. O nacimiento. Muy bien, birthday. Por ejemplo, si queremos decir mi cumpleaños es el 8 de octubre, diríamos my birthday is on, y vamos a poner 8 August 8. Recuerden, amigos, que 8 se dice 8. Y, por ejemplo, de 1987. Entonces, ¿cómo conjugaríamos esta fecha de nacimiento, Lara? Hay dos formas. Hay una manera más rápida y la manera normal de decir todo el número. Como estos son números muy largos, normalmente en inglés decimos 1987, como si dijéramos 1987. Esa es como la manera informal, y la manera como real del número es 1987. Esa sería la forma más formal que existe. Pero la forma cotidiana en que se hace es que se parte en dos. Decimos 1987. ¿Sí? Esto solo lo ocupamos en fechas o en años. Cuando estamos hablando de dinero o de otras cosas, si decimos todo el número, como ahorita se los dijimos, bien dicho. Esto solo es en fechas. ¿Qué les parece si vemos otro ejemplo de otra fecha que a lo mejor si es alguno de sus hijos que nació en el 2020, nació en este año? ¿Cómo lo diríamos? A lo mejor el 1 de mayo, que es May 1st del 2020. ¿Nos puedes recordarlo? Si lo dividimos a la mitad, desde mayo. Sería 2020. Esto es solo en fechas, pero el número correcto es
2020, nada más. Y mayo, que es May, first, que es como decir 1 de mayo. First. Ok. Ok. ¿Quieres que veamos otro ejemplo, Lalo? Sí, si quieres, ¿Sí? si gustas. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Diciembre, que es me quedó otra E aquí. December. Y 21. December 20. 20. 20. ¿De qué año? 1990. 1990. De 1990. Ok, ¿nos puedes ayudar, Lalo? Entonces, December 20. Y decimos, acuérdate, puedes poner la... ¿Lo dividimos? 1990. 1990. 90. Es 90, 90, con una Y al final. 1990. Está un poquito difícil este número para esta clase, pero al fin 1990. Ok. Okay. Y la forma formal sería 1990. ¿Ok? Muy bien. Sí, hay que practicar mucho los números porque sí es un poquito complicada la pronunciación. Claro. Ahora, muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos, que ya practicamos un poquito los números, vamos a presentarnos. Okay, ¿Sí? vamos a presentarnos. Recuerden que en la clase pasada vimos cómo se saluda, que es la forma formal. ¿Cómo se pronuncia, Lalo? Es hello. Hello. Esta es la forma formal. Y para nuestras amistades es una forma Nuestros informal. hermanos decimos hi. Hi. Por ejemplo, a sus papás o al director de su escuela les van a decir hello. Pero a sus amigos, a sus primos, a sus hermanos, los pueden saludar como hi, que es lo mismo, nada más es más cortito. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo llegara con Lalo, le voy a decir hello Lalo o hello Eduardo, y él me tendría que decir hello Julián. perfecto. Ahora, si yo le quiero preguntar a Lalo cómo está, que es como preguntarle pues, para ¿Qué haces? cómo estás, les vamos a escribir. Se escribe ¿cómo estás? Es How are you? how are you. Hay muchas maneras. Esta es la manera más común o la que más se escucha en inglés y es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces vamos a volver para que nos ayuden a repetirlo en casa. Si yo llego con Lalo, le voy a decir hello Lalo. Hello Julián. How are you? Fine, and you? Ok, si se fijan, o bueno, si escucharon, Lalo me dijo fine, thank you, and you, que esa es la respuesta, que es, se las voy a escribir, voy a borrar el hello y el hi y voy a volver a escribir para que lo tengamos más arriba y pueda ser más visible para ustedes, que es, yo le pregunté a Lalo, how are you? Y yo respondí, fine, thank you, and you, que es bien, gracias, ¿y tú? Ok, y Lalo me respondió, fine, thank you, y le agregó el and You. Yo le you. volví a preguntar por cortesía ¿cómo estás tú? Yo ya no dije toda esta frase, nada más dije and you, que es ¿y tú? ¿Y tú? Y yo le voy a responder fine, thank you. Fine, thank you. Ok. Entonces, ayúdenme, vamos a repasar esto ya que terminamos de escribir la pregunta y su respuesta. ¿Quieres comenzar ahora tú, Lalo? Ok, ahora yo voy a comenzar. Hello, Julián. Hello, Lalo. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very fine, thank you. Excelente. ¿Se fijaron cómo pronunciando las palabras o repitiéndolas, practicándolo, esto se hace más fácil y la verdad es que es muy bonito hablar inglés? Entonces, ahora les voy a enseñar un truquito nada más. Puedes volver perfecto. a escribir thank aquí abajito. Thank you. Thank, nada más thank, así. Thank. A una manera como también informal de decir gracias, pero sin tener el you. Entonces también, esto es formal.
Esta es la manera formal. Le ponemos una apóstrofe y una S, que es thanks, que es Thanks. gracias, pero como una manera más de amigos, más coloquial. Y esta manera, fine, thank you, es como una manera más formal. Es como casi si hablas de usted y esta es como hablar de tú. Thanks, fine, thanks. Muy bien, me gustó esta práctica. Si quieren en casa, si gustan que las volvamos a repetir, recuerden escribirnos ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Todavía nos quedan unos minutos para que podamos. Nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos vamos a dar un repaso de toda la clase, desde los números, y vamos a terminar con esta breve introducción para platicar con alguien más. Entonces, en la clase de hoy vimos que el hoy se dice es Today is. Entonces, ¿cómo se dice mayo, Lalo? May. Se dice May. May. Hoy estamos a 18. Entonces, muy bien, Lalo. ¿Cómo se dice 18? Acuérdense con la 18. 18. Al final para hacerlo 18. Del año 2020. Recuerden, amigos, que lo vamos a dividir y decimos 2020. Bueno, se escribiría 20. 20. Súper sencillo. Ok, entonces today es hoy es 18. Recuerden que en inglés primero se escribe el mes del año, después se escribe la fecha y al final el año como tal. Entonces es May 18th, 2020. Muy bien. Ahora vamos a repetir los números. Recuerden que Lalo nos estaba explicando que es más sencillo aprender. Bueno, nos estaba dando un consejo del 1 al 12. Vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Qué te parece, Lalo? Perfecto. Muy bien. Si quieres explicarles mientras yo escribo los números. Okay. Entonces, todos los números que tenemos del 1 al 12 tienen un nombre propio. No, eso es lo más difícil porque nos tenemos que aprender, pero si no los aprendemos bien y queremos decir los demás números, nada más les tenemos que agregar la palabra teen cuando es del 13 al 19, como ya tenemos aquí. Ya tenemos la lista del número 1 hasta el número 12. Okay. Y ayúdenme a repetir todos en sus casas, y Lalo también. Okay. Número 1, ¿qué es? 1. Número 2, 2. ¿qué es número 2? El número 3 es 3. 3. 4, 4. que es 4. Número 5, 5. 5. Número 6, Six. 6. Número 7, que es 7. 8, 8. 8. Muy bien, ¿no? 8. Número 9, 9. 9. Número 10, 10. 10. Número 11, 11. 11. Oh. 11. Ajá. Y número 12, 12. ¿qué es? 12. Muy bien. Vamos a repetirlos una vez más, todos, ayúdenme. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 12. Muy bien. Ahora vamos a ver los números del 13 al número 19. ¿Estás de acuerdo, Lalo? Perfecto, a ver, vamos a ponerlos. Muy bien. Ahora sigue el número 13, 14. Estos son los que les ponemos 16, la terminación teen al 17, final de cada número. 18 y el 19 ahorita lo acomodo. Entonces, número 13, ¿cómo se dice, Lalo? 13. 13. Y se escribe 13. Okay. Número 14. 14. 4 y teen lo hace 14. 14. 15. 15. 15. Número 16. 16. 17. 17. 17. Número 18, que es 18. 18.
Sí, el Muy 19 bien. nos falta el Ahí falta el número 19, que es 19. Dale, gracias Lalo por 19. Muy bien, súper sencillo, ¿no, amigos? Entonces, ahora vamos a conjugar unas fechas en inglés junto con el mes. ¿Qué números te gustan a ti, Lalo? El 29. 29. Vamos a decir 29 de diciembre, que es December. ¿Ok? Del December. 97. De 1997 es el número que le gustó a Lalo. Muy bien, entonces, Es December 29. 29, Partimos aquí el año. partimos el año. 19 en inglés se dice 19. 19, que es 19. 19. Y al Y final 97, que es 97. 97. 7. Muy bien. Muy bien, ¿estamos listos para...? Ok, muy bien, muchas gracias por sintonizarnos en nuestra clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Y recuerden que los dejamos con nuestro amigo Luis Jorge en su clase Cuentacuentos, y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, Lalo, por A ti, Julián. por esta clase, y pues nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas tardes, buen día. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el que podemos compartir y podemos apreciar parte de la literatura universal y de las grandes obras de los cuentos, sobre todo. El día de hoy nos encargaremos de revisar dos cuentos muy particulares de una de las autoras más brillantes que ha tenido este país, y una autora fundamental para la narrativa y la poesía mexicana, y también para el ensayo mexicana, que es nada más y nada menos que Rosario Castellanos. Yo considero que es de las autoras, y si no, que es la primera mujer del siglo XX que adquirió tal relevancia que trascendió en las letras mexicanas. Bueno, agradezco una vez más al Ayuntamiento de Metepec, encabezado por la maestra Gabriela Gamboa Sánchez, a través de la Dirección de Educación del municipio, el proporcionarnos en este espacio y el abrirnos las puertas de este precioso y fantástico Museo del Barro. Bueno, para empezar, antes de mencionarles cuáles son los cuentos a los que, por supuesto, como en pasadas ocasiones, van a poder acceder a los cuentos, me gusta hacer la dinámica de explicarles un poco quién era el autor, en este caso Rosario Castellanos, cuál era su contexto de vida, cuáles fueron sus experiencias, sus ideologías, cuáles fueron sus pasiones, sus vicios incluso, para que podamos entender mejor su obra. No hay mejor manera de entender la obra de un autor, de cualquier artista, que descubriendo su vida, que entendiendo su vida, entendiendo su contexto y entendiendo lo que le tocó vivir, porque al final de cuentas nuestras experiencias de vida nos definen en todos los sentidos, y este es el caso bastante fuerte. Las experiencias de vida que tuvo Rosario Castellanos influyeron enormemente en su obra literaria. Vamos a descubrir por qué. Rosario Castellanos Figueroa nació en la Ciudad de México en 1925. Ella
sus padres eran originarios de un pueblo que ahorita ya es pueblo mágico en Chiapas, llamado Comitán de las Flores. Ahorita, en este momento, ya se llama Comitán de Domínguez. Ella nació en la Ciudad de México porque precisamente sus padres creyeron que iban a tener mejores condiciones médicas de que naciera allá. Pero inmediatamente se regresaron a su casa, que es en Comitán de las Flores, muy cerca de la frontera de Guatemala. Y fue donde ahí Rosario Castellanos vivió toda su infancia y gran parte, si no es que casi toda su adolescencia. A Rosario Castellanos se le reconoce principalmente por dos cosas: ser de, como ya lo había mencionado, las grandes autoras del siglo pasado, autora representativa de la generación de los 50, de 1950, y sobre todo por ser la primera intelectual en México que exponía y trataba sobre la discriminación de género, particularmente sobre la discriminación de mujer. Ella era una fiel defensora y sobre todo exponía la discriminación que existía en esta sociedad que le tocó vivir, y fue sobre todo de las principales mujeres que pugnaban por la liberación femenina en México. Ella era una, como se dice, una polígrafa, es decir, ella escribió de todos los géneros, es impresionante, abarcó todos los géneros. Por supuesto, poesía, cuento, narrativa en la novela, teatro, ensayo e incluso el periodismo. Tiene una experiencia, tiene una anécdota bastante interesante sobre cómo se introdujo al periodismo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de su infancia. Su infancia es, como saben, definen a cualquier persona, pero particularmente la definió porque marcó los dos temas principales en los que giraría en torno toda su obra. Ella, como saben, nació en Comitán, un pueblo en las llanuras en la meseta de Chiapas, que en ese momento estaba muy aislado, y tenía la característica, o tiene incluso hoy en día la característica, es un pueblo repleto de personas indígenas, sobre todo de las etnias tzotziles y tzetzales y tojolabales, disculpen ustedes. Ella estuvo muy en contacto precisamente con esta comunidad indígena, pero en ese tiempo, si de por sí en estos momentos se ha tenido bastantes problemas en cuestiones contra la discriminación de los indígenas, el estado económico en el que a veces viven en ese momento era muchísimo más marcado, porque en ese momento a los indígenas, el Comitán de Domínguez estaba liderado por finqueros, estas personas que tenían haciendas, como una especie de terrateniente porfirista que todavía prevaleció en Comitán de Domínguez. De hecho, el padre de la misma Rosario Castellanos era un finquero, era decir, una raza blanca que se consideraba superior sobre los indígenas, es decir, el indígena era denigrado, era humillado, el indígena era hecho menos por el simple hecho de ser indígena. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Era 1925. Esto impactó desde muy muy niña a Rosario Castellanos. Ella convivió sobre todo, y tenía mucho en su memoria, a su nana, obviamente indígena en ese momento, con la que era un refugio para ella. Ella tenía una relación algo distante con sus padres, específicamente. Podría decir que los padres de Rosario Castellanos, ella misma decía que nunca vio una muestra de afecto que se dieran entre sus padres. Su madre se casó a los 22 años y su papá, al momento de casarse, era 20 años mayor que la madre. Es decir, era una relación casi a fuerzas, era un casamiento muy, muy obligado para la madre de Rosario Castellanos. Esto lo notó desde muy niña, y es algo también que, ya identificamos un elemento, un factor sobre su infancia, que es precisamente la presencia de los indígenas y la discriminación y las humillaciones que vivía la comunidad indígena tzetzal y tojolabal en ese momento, pero sobre todo también el trato que se le daba a las mujeres en esa década. No solo en esa década, en esa primera mitad del siglo XX. Ella pudo ver que su madre, y en particularmente todas las mujeres que conocía, estaban de alguna manera atrapadas en la sociedad, atrapadas en ciertas labores, en cierto canon que debían de seguir. Los máximos valores para las mujeres de ese tiempo eran dos: el casamiento, el matrimonio, y la maternidad. Si una mujer no se casaba y no tenía hijos, era prácticamente, en palabras de Rosario Castellanos, es ser nada en esos momentos, en pleno siglo XX.
esto desde niña, vean ustedes la lucidez y la claridad mental que ya tenía Rosario Castellanos desde muy niña, pudiéndose dar cuenta de estos factores. Se dice que a ella que ella misma decía que a ella se le enseñó cómo debe ser mujer, cómo debe ser una mujer, pero en sí jamás se le dijo, jamás se le enseñó cómo ser, qué es una mujer, el ser de una mujer. Siempre se le dijo cómo debe de ser, más no qué es ella en la sociedad. O sea, es ella una mujer nada más que vino a casarse con un hombre y a tener hijos nada más, y todos los hijos que pudiese tener. En verdad eso es lo que a ella le conflictaba mucho. Ella también tuvo un hermano, se llamaba Mario Benjamín, menor que ella. De alguna manera ella siempre lo vio desde niña como un intruso, porque una vez que llegó un hermano varón, su familia pues se enfocó totalmente en el niño, su mamá. Hay una anécdota que le dolió mucho, que es muy dolorosa para Rosario Castellanos, pero que sería la base para una de sus primeras novelas, que más adelante les diré cuál es, que es un día comiendo en el comedor de su casa en Comitán. Estaba su mamá, su hermano y ella, eran niños, y de repente entra una mujer, muy espantada, muy alterada, diciendo, soñé que tu hijo moría, vi a la muerte, vi pasar a la muerte, y soñé que va a morir. La madre de Rosario Castellanos, alteradísima, espantadísima, lo primero que dijo, pues ¿por qué el varón y no la niña? Teniendo precisamente a una niña, Rosario Castellanos, ahí. Eso es, digamos, una especie de trauma que la marcó demasiado, que le hizo entender aparte muchísimas cosas. Le hizo entender que quizás ella, como mujer, por el simple hecho de ser mujer, a pesar de ser mayor, iba a siempre ser puesta a un lado, iba a ser siempre, de alguna manera, echada a menos. No se tenían muchas expectativas de ella. Las únicas expectativas que tenía de ella era que se casara y que tuviera hijos, eventualmente. Esto la marcó grandemente. Y curioso, el hermano de Rosario Castellanos, Mario Benjamín, falleció de un ataque de apendicitis. Él tenía aproximadamente 7 años, lo que obviamente afectó muchísimo a la familia, separó todavía más a los padres, y esto provocó que se distanciaran muchísimo más los padres con Rosario Castellanos. Pero también Rosario Castellanos sentía mucha culpa por precisamente esta manera de celo, o no de envidia, sino de rencor que le tenía a su hermano. Ella misma lo dice, que incluso llegó a desear su muerte, un simple capricho infantil. Cuando ves que tú como niño que llega otro a ocupar tu lugar y que capta toda la atención, obviamente tú quieres esa atención. Y cuando murió su hermano, ella se llegó a sentir culpable, una culpa que cargó, que la hizo caer incluso en la depresión, una depresión infantil. Y fue que hasta que fue al psiquiatra, y el mismo psiquiatra le recomendó escribir, que de alguna manera sublimara todas esas emociones, toda esa culpa que tenía escribiendo. Se dio cuenta que era tan buena escribiendo que publicó sus primeros poemas a los 15 años en un periódico de Tuxtla Gutiérrez. Fue en ese momento que encontró su vocación, pero todo lo que tuvo que vivir, en el contexto que tuvo que vivir, y más adelante retomaremos estas dos temas, siempre ténganlas en mente, los indígenas y la discriminación de género, la discriminación hacia las mujeres. Posteriormente, en 1941, su familia se mudó a la Ciudad de México, porque ya había mejores oportunidades, porque en ese momento la Ciudad de México, en 1941, estaba creciendo a raudales. Ella entró a estudiar filosofía a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que en ese momento estaba ubicada, todavía no se inauguraba la ciudad universitaria que hoy conocemos y admiramos. En ese momento estaba en una casa que se llamaba la Casa de los Mascarones, que si van a la Ciudad de México, sobre la calzada México-Tacuba, en la Santa María de la Ribera, verán una casa barroca preciosa. Ahí estaba localizada la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue estudiando la carrera precisamente de filosofía que conoció con los que formaría la generación de los 50, de 1950, que es Emilio Carballido, Sergio Magaña, Jaime Sabines, su paisano Jaime Sabines, igual chapaneco, Dolores Castro y Luisa Josefina Hernández. Son
nombres bastante pesados dentro de la literatura, cada quien en su área, sobre todo, particularmente el teatro, son grandes representantes del teatro y de la narrativa mexicana, pero eran sus compañeros de banca, era su grupo, teniendo ese grupo, imaginen el mar de ideas y de emoción que se estaba surgiendo en ese momento y sobre todo estudiando una licenciatura como lo es la filosofía. Su tesis, precisamente, un poquito en la línea de todo esto que había conocido sobre la discriminación femenina, su tesis trataba sobre la condición femenina, sobre el ser mujer, no el deber ser mujer, cómo es una mujer. Fue su gran tema de obsesión todo el tiempo. Rosario Castellanos, la gente que convivió con ella, sus compañeros, la consideraban una mujer, una joven tímida, algo retraída, introvertida, pero con una gran pasión para la escritura, una gran pasión por estar escribiendo. Decían que se le encontraba todo el tiempo escribiendo, leyendo y escribiendo todo el tiempo. Fue hasta 1948, que es un año fundamental para Rosario Castellanos, para su obra y para su vida. ¿Por qué? En 1948 su madre falleció y 20 días después su padre falleció. Quedó huérfana a los 22 años. Huérfano totalmente, por supuesto vinieron ciertas circunstancias económicas, pero ella se impuso a esa orfandad y dice ella que quizás esa orfandad le dio algo muy importante, libertad, porque ahora sabía que podía dedicarle su vida entera a la escritura, su vida entera a las letras, a leer, a escribir inalcanzablemente. Y en ese mismo año en el que fallecen sus dos padres, tiene sus primeras publicaciones, que son precisamente colecciones de poesía. El primer género que cultivó Rosario Castellanos fue la poesía. Ahorita vamos a platicar un poquito de la poesía de Rosario Castellanos y de los elementos que luego trasladaría precisamente a su narrativa y por supuesto a sus cuentos. Sus primeras publicaciones, Apuntes para una declaración de fe y Trayectoria del polvo. Posteriormente hizo su maestría en filosofía en 1948, hizo sus primeras publicaciones, se recibió como maestra en filosofía en 1950 y después obtuvo una beca para estudiar un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, un posgrado en estética. Pero para esto les cuento a un personaje que entra, más bien ya había entrado desde la licenciatura en su vida, un personaje muy importante que también definiría mucho su obra, Ricardo Guerra. Ricardo Guerra, filósofo mexicano, igual, de la misma generación de Rosario Castellanos en 1950, que fue su pareja durante la carrera. Tuvieron una relación amorosa, bastante intensa, bastante pasional. Y justo antes de que Rosario Castellanos se fuera a Madrid a estudiar precisamente su posgrado en estética, Ricardo Guerra, este filósofo también intelectual, bastante prolífico, le propuso matrimonio. Entonces le propuso matrimonio prácticamente para retenerla, para que no se fuera, y pues también la quería muchísimo. Y Rosario Castellanos también lo quería mucho. Sin embargo, ella lo rechazó esa propuesta de matrimonio, porque ella ya estaba convencida de lo que quería hacer en su vida era escribir, estaba convencida de su vocación y que no la iba a detener precisamente un matrimonio para que cumpliera su papel de mujer que la sociedad mexicana, incluso de 1950, esperaba de ella. Así que ella rechazó esa propuesta de matrimonio de Ricardo Guerra y se fue a estudiar a Madrid, a España, estética. Ahora vamos a adentrarnos un poco en la poesía de Rosario Castellanos. Eso fue, como ustedes saben, el primer género que cultivó. Ella decía que la palabra poética, la poesía, es la única manera de alcanzar la permanencia en este mundo. Igual que es la única manera de sobrevivir en este mundo. La poesía se hizo su refugio. Y lo que más necesitaba en ese momento que fallecieron sus padres y que quedó huérfana y prácticamente quedó sola, era un refugio, era sobrevivir. Y era lo que le más interesaba, sobrevivir. Y la poesía fue un medio. Muchas veces he dicho en las pláticas que doy que el arte, si tiene una función muy específica, es que te salva. El arte te salva, y a Rosario Castellanos la salvó, le dio un propósito de vida con la que trascendió, con la que pudo imponerse a su sociedad, a lo que esperaba la sociedad como mujer, que le esperaba de ella como mujer,
a la discriminación, a todo lo que a su orfandad, al dolor, a la depresión. Al final fue la escritura, fue la literatura, fue la poesía. Ella tiene como influencias sobre todo dos: la corriente emotiva de Gabriela Mistral, escritora chilena en cuestión poética, y la corriente de ideas de Jorge Guillén. Este lenguaje, si ustedes han leído poesía, es bastante, como siempre he dicho, que la poesía es muy rítmica, es sonora, es casi como cantada, hablada, cantada, es muy bella el momento de escucharse, es el ordenamiento de las palabras para que no solo digan sensaciones o digan aspectos grandilocuentes de la vida, sino que también suenen bellos al oído. Y esto es algo que mantuvo ya después, cuando empezó a cultivar otros géneros, cuando empezó a hacer cuentos, cuando empezó a hacer novelas, cuando empezó a hacer incluso ensayos. Eso es algo que se mantuvo, ese lenguaje poético, esa lengua poética que mantuvo durante toda su vida. Bueno, ¿qué podemos encontrar en las poesías de Rosario Castellanos? Algunos temas es que, bueno, si algo podemos entender es que todo es autorreferencial. ¿A qué me refiero con autorreferencial? Sino que parece ser que todos los poemas hablan de ella, hablan de sus experiencias, habla de su vida, habla de lo que ella es, de lo que ella siente. Eso es que sea autorreferencial, la referencia es ella. No hablo, por supuesto, trato otros temas, pero al final de cuentas, cuando uno lee un poema de Rosario Castellanos, cuando uno recita un poema de Rosario Castellanos, siente que está entrando en sus emociones, está entrando en su sensibilidad. Era muy consciente, todos sus poemas, hay una conciencia muy clara de su condición femenina, nunca la abandonó, que soy mujer y soy mujer que vivo en estas circunstancias, en este país, en una sociedad profunda y estructuralmente machista. La muerte y la eternidad, pero sobre todo la muerte. Siempre tuvo muy presente la muerte de su hermano Mario Benjamín, la muerte de sus padres, y prácticamente la muerte siempre la estuvo persiguiendo de alguna manera todo el tiempo, y la hace muy presente, convive con ella, está con ella, juega con ella. Algo muy particular de los mexicanos, que decimos que nos burlamos de la muerte, pero Rosario Castellanos lo hace de una manera muy bella, no es burlona, es solemne, pero es como hablarle a la muerte de tú a tú, y relacionarla con otra cosa como es el amor. El amor está profundamente presente, el amor y el desamor. El amor como conflicto, el amor como crisis, como un reflejo de la crisis que puede causar el amor. Sus poemas a veces hablan de muchísimo desamor, porque ella también vivió muchas experiencias de desamor, particularmente con Ricardo Guerra, que la marcaron igual mucho. La soledad, una mujer muy sola, se quedó sola, todo el tiempo sola, de niña que tenía su nana, pero cuando la tuvo que dejar, se quedó sola. Siempre fue una mujer que convivía bien con su soledad, pero esa soledad se siente en sus poemas, la puedes sentir, la puedes casi saborear, la melancolía y el dolor, pero con una ferocidad que quizás no se había visto en ninguna otra poesía en ese momento. Hay ferocidad, hay violencia, hay de alguna manera mucha crudeza en sus poemas. Son palabras duras, son palabras directas, son palabras que duelen. Precisamente es ese dolor que ponía en el papel Rosario Castellanos, y que lo podemos leer y lo podemos sentir al momento de leerlo. Y al final de su vida, por supuesto, sus poemas se llenaron de ironía y sentido del humor, adquirió una madurez suficiente para tomar la vida y toda la que la había vivido con muchísimo humor y a través de la ironía. Para ser una persona que hable con ironía se debe ser una persona de gran inteligencia, y Rosario Castellanos era brillante para tratar temas con muchísima ironía. Para ejemplificar un poco estas temáticas que están presentes constantemente en toda la poesía de Rosario Castellanos, me voy a permitir recitarles la primera estrofa de uno de sus poemas, de uno de los poemas que yo disfruto más de Rosario Castellanos. Solo es la primera estrofa, es un poema corto, pero que yo creo que en esa estrofa están contenidas todos estos temas que yo los menciono. Voy a permitirme pararme y para nada más que ustedes lo puedan disfrutar. Y pongan mucha atención. Vamos a ahorita a medir también, a ver cómo están presentes estos temas en esta pequeña estrofa de un poema. El poema se llama Destino. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca.
Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere un olvido, una ausencia. Quizás menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos. Y no basta la tierra para los cuerpos juntos. Y la ración de la esperanza es poca. Y el dolor no se puede compartir. Solo es la primera estrofa. Es un poema bastante fuerte. Vamos a ver por qué. Matamos lo que amamos. Lo demás no estará vivo nunca. ¡Wow! ¡Wow! Entra con una fuerza increíble. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Puedes hasta gritarlo. Es muy catártico decir este poema. La muerte y el amor. Matamos lo que amamos. Relacionadas la muerte y el amor. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere una ausencia, un olvido. Quizás menos. La soledad, la ausencia, el olvido. Cuando alguien te olvida, cuando estás ausente, te sientes solo. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. ¡Wow! Esa asfixia, te estás asfixiando, hay violencia, hay rudeza, hay crudeza en esa frase. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos. Y no basta la tierra para los cuerpos juntos. Es decir, muchísima violencia, soledad, no basta, me estoy asfixiando, me estoy ahogando. Y la ración de la esperanza es poca, desamor, desesperanza, y el dolor no se puede compartir. Wow, ¿cómo acaba esta estrofa? ¿Qué vemos aquí? Amor, en estas pequeñas líneas, en estas pocas líneas vemos amor, desamor, muerte, soledad, dolor, crudeza, violencia. Wow, en unas solas estrofas y un lenguaje tan fácil, tan accesible y tan doloroso. Les juro, acérquense a los poemas de Rosario Castellanos, van a encontrar alguno que les cale más porque son sinceros, son honestos. Hay mucha lucidez en ellos, hay un gran entendimiento en el uso de las palabras, pero hay muchísima fuerza en los poemas de Rosario Castellanos. Bueno, una vez nos regresamos un poco, cerramos la etapa, un poquito de la etapa poética de Rosario Castellanos. Recordemos que se había ido precisamente a Madrid, a la Universidad Complutense, a realizar su posgrado en estética. Una vez que regresó a México, bueno, viajó a Europa, conoció Europa, regresó a México, empezó a trabajar en varias instituciones culturales, a hacer labores culturales, que más adelante les diré un poco de lo que hizo Rosario Castellanos por México. Sin embargo, ella le dio tuberculosis, por poco y fallece Rosario Castellanos, porque le dio una enfermedad de tuberculosis que la dejó prácticamente empotrada en cama, la dejó encamada y totalmente aislada. Pero esto le permitió acercarse y leer muchísimo a los clásicos otra vez fundamentales. Le permitió hacerse de más lectura y fue a partir de que ya se recuperó de la tuberculosis que empezó una nueva etapa en su obra. Una etapa que en 1957 empezó con la publicación de su primera novela, Balún Canán. Voy a contarles un poco de qué trata Balún Canán. Balún Canán es la historia de una niña que vive en un pueblo de Chiapas, que tiene un hermano que desea que muera, que tiene una nana que adora y que es su protección, y que existe una profecía que llega a decir que su hermano va a fallecer. Sí, es una obra autobiográfica, es una especie de catarsis. Ahí dicen que Emilio Carballido, este gran dramaturgo compañero de Rosario Castellanos, le propuso que escribiera una novela, que escribiera esa experiencia de infancia que tenía. Y dice que en una noche Rosario Castellanos ya tenía el manuscrito casi completo de Balún Canán. Me imagino a Rosario escribiendo, desahogando todos sus traumas de infancia, desahogando todo su dolor, su culpa en este texto. Es una novela muy corta, relativamente corta, que precisamente retoma la cuestión indígena, la problemática indígena y la problemática de la discriminación hacia la mujer. Pero todo desde el punto de vista de esta niña que vive en esta sociedad chiapaneca, repleta de mitos, repleta de incluso a veces magia, y repleta de naturaleza y de una sociedad bastante opresora. Bueno, cuando ya se recupera y publica Balún Canán, que se hace un éxito dentro de las letras mexicanas de 1957, se reencuentra con Ricardo Guerra, con el filósofo,
con el que vuelven a tener una relación amorosa y con el que se casa en 1958, después de reencontrarse. Y tiene un hijo, que es Gabriel, su hijo único. Antes tuvo varios intentos de tener hijos y varios abortos. Incluso tuvo una hija la que se murió a los pocos meses. Tuvo su único hijo, Gabriel. Sin embargo, se divorció en 1971, unos 13 años después aproximadamente, porque se fracasó ese matrimonio. Ricardo Guerra era muy infiel con ella, hubo muchas peleas, hubo muchos conflictos matrimoniales bastante fuertes que le afectaron muchísimo y que están muy marcados en sus poemas. Incluso el poema que les acababa de recitar, Destino, si lo relacionas un poco, matamos lo que amamos. ¿A quién le está diciendo todo eso? Pues sí, es precisamente que el desamor que le causó Ricardo Guerra. Y bueno, este fracaso también le afectó mucho porque ella sintió que fracasó lo que la libraría de la soledad, de esta soledad que sentía constantemente. Pensó que una vez casándose ya se iba a librar, pero no, regresó a la soledad, claro, en otras circunstancias, pero fue una relación bastante ahí escabrosa. Bueno, un poquito de la labor social y académica que hizo Rosario Castellanos cuando regresó de Europa. Trabajó en el Instituto Indigenista de Mexicano, regresó a Chiapas un tiempo, donde se dedicó a hacer un programa de teatro guiñol, que recorría las comunidades alejadas y casi inaccesibles de Chiapas, y sobre todo llena de indígenas, de las comunidades indígenas, a través de la creación de un personaje que se llamaba Petul, el que iba de pueblo en pueblo, un personaje, una especie de títere, que daba consejos sanitarios. Es una de las aportaciones que hizo Rosario Castellanos para procurar ayudar un poco a estas personas que siempre vio que sufrieron mucho y que vivían condiciones a veces hasta miserables. Como académica, fue una gran académica, muy querida, incluso en lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras. Si algún día ustedes van en uno de los patios principales, hay un busto grandísimo a Rosario Castellanos. Es una persona que se le recuerda como una gran maestra. No solo dio clases en la UNAM, sino también en la Ibero, en la UDG, en la Universidad del Estado de México. Aquí en Toluca vino a dar aquí cerca de Toluca vino a dar unas cuantas clases, pero también en la Universidad de Wisconsin, de Colorado y de Indiana. Entró al periodismo invitada por Julio Scherer, el que posteriormente sería el fundador del periódico La Jornada, pero ya entró teniendo una columna en el Excelsior, la cual mantuvo hasta el final de su vida. Se empezó a hacer con toda su obra y todas sus publicaciones una persona muy respetada dentro de las letras mexicanas, una mujer que tuvo que imponerse ante una sociedad patriarcal, una sociedad que de alguna manera hacía a las mujeres a un lado o no consideraba a las mujeres como personajes relevantes de la literatura. Claro, hay ejemplos muy grandes de mujeres que se impusieron a esta sociedad mexicana de alguna manera que las hacía menos. Entre ellas, por supuesto, Rosario Castellanos. Ya vimos un poco de temática de su obra, nada más vamos a recordar. Como decían, mantuvo siempre este lenguaje poético, este mundo de las ideas, este mundo de las emociones, combinándolas. Cuando uno lee un libro de Rosario Castellanos, pueden a veces pensar que está leyendo también un poco de filosofía. Combinaba la filosofía y la literatura. Toda su obra, como decíamos, es autobiográfica. Ya vieron, su primera novela, Balún Canal, es prácticamente una experiencia de vida. Se está relatando su infancia, y así como sería en otras obras que ella haría. Ella estaba convencida que solo se podía alcanzar los caminos viables a crecer como escritora, a crecer como artista, era a través de la honestidad, siendo sincero consigo misma y la lucidez. Siempre ver todo de manera lo más objetiva posible, pero siendo muy sincera, plasmando lo que tú sientes en ese momento, sin guardar nada, sacando todo y poniéndolo en el papel. Esa era la única manera de adquirir ese crecimiento. El feminismo podría ser decir toda una plática sobre la corriente feminista a la que pertenecía Rosario Castellanos, un parteaguas en México. Fue la primera que puso una tesis sobre que exponía la discriminación de género en México, la discriminación hacia la mujer. Podemos enfocarnos en tres aspectos: la desigualdad de género, como ya habíamos visto, esta mujer atrapada en una sociedad que la reprime. Y ella al mismo tiempo cuestionaba ese papel que se le daba, esa
ese dogma que parece que estaba muy arraigado. En esos tiempos, recordemos que este dogma de mantener a la mujer en cierto canon incluso estaba legitimado y era estructural, era parte de la estructura social de ese México. Si hoy en día todavía seguimos teniendo ese problema, en ese momento era muchísimo más marcado. Rosario Castellanos es de estas mujeres que lucharon precisamente porque esto cambiara, y a través de sus letras. Pero también estaba muy consciente de su ser contradictorio, estaba consciente que es una mujer intelectual, pero que sigue siendo mujer y que tiene una carga cultural que al final de cuentas la señala como algo. Inevitablemente la sociedad esperaba algo de Rosario Castellanos, entonces se estaba equilibrando estaba ahí balanceándose entre estas dos cualidades, ser mujer y ser un intelectual, ser una persona letrada, y buscaba la conciliación. ¿Cómo puedo seguir ser mujer, buscar mi identidad y al mismo tiempo ser letrada, imponerme ya esa identidad que se me quiere imponer? Eso es algo que lo vemos muy presente, sobre todo en sus ensayos. Y es esta búsqueda constante de la identidad de la mujer, lo que posteriormente ya trataría en uno de sus libros, uno de sus principales ensayos, que es Mujer que habla latín. Más adelante les explicaré un poco sobre esta obra, que es importantísima. La cuestión indígena. Ella desde niña viendo cómo los indígenas señalados, hechos menos, discriminados, despreciados, humillados, sentía que ella que eso no tenía que ser. Ella plasma, sobre todo al principio de sus obras narrativas, plasma al indígena, pero no un indígena romantizado, no una especie de indígena como el Macario de Roberto Gadaldón, que es lo que le dirían el buen indio, ¿no? Un indígena bueno. No, ella pone un indígena que es humano, que es un indígena que sí tiene una carga cultural grandísima allá. Recordémoslo, creció en Comitán, al lado casi de los tzotziles, los tetzales y los tojolabales, que al final son etnias que devienen de los mayas. Recordemos que Chiapas era una zona maya. Imagínense esa carga cultural, ese peso cultural de su lengua, de su cultura, de sus tradiciones, de sus mitos, que traen en los indígenas, y ser discriminados por eso. Es algo que a ella no le parecía. Trataba mucho esta crisis de comunicación, esta poca comunicación que tenían entre los blancos, los mestizos y los indígenas. Es decir, esta incapacidad de que uno y otro pueda comunicarse está muy presente en todas sus obras, y pues al final de cuentas es una denuncia y una exposición de las injusticias, una exposición del dolor que vivían estas comunidades, y a veces muy injustificado, pero al final de cuentas es un indígena real, es un indígena con virtudes, es un indígena con defectos, es un indígena con vicios, es un indígena real, como cualquier otra persona, porque al final de cuentas es eso, le regresó a la humanidad al indígena en sus textos. Algunos de sus más importantes, empezamos con Ciudad Real, que fue su primer libro de cuentos, que es precisamente Ciudad Real, donde está contenido uno de los cuentos que les voy a recomendar, que es Modesta Gómez. Este cuento fue escrito en 1960 y que es precisamente retoma estos conflictos. Es una colección de cuentos que retoma los conflictos entre indígenas, blancos y mestizos. Esta incapacidad de comunicarse, estas luchas internas. Todos los cuentos se llevan a cabo en San Cristóbal de las Casas. De hecho, Ciudad Real era el nombre anterior de San Cristóbal de las Casas, se le decía la Ciudad Real, por eso ese nombre. Con este libro de cuentos recibió el premio Javier Villaurrutia, un premio que dan los escritores para escritores por una obra literaria o el conjunto de una obra literaria, uno de sus primeros premios importantes nacionales. Quizás podemos entender, si vemos más los cuentos de Ciudad Real, podamos entender de mejor manera, es un buen ejercicio, el conflicto que surgió en 1994, precisamente San Cristóbal de las Casas. Ciudad Real, sus cuentos, expone la raíz de ese conflicto, hasta que explotó hasta 1994 con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero en Ciudad Raíz podemos ver lo que viene, es como una advertencia de que algo viene, algo va a pasar. Después pasamos a una de sus novelas más importantes, para muchos la mejor, en 1962, que es Oficio de Tinieblas, que trata sobre una rebelión chamula, precisamente en San Cristóbal de las Casas, y también expone la discriminación hacia los indígenas, las humillaciones, los conflictos de los capataces, de los terratenientes contra los indígenas. Aquí está la figura de un líder mesiánico
que lidera la rebelión. Es una rebelión que es una novela que está inspirada en un suceso real del siglo XIX que precisamente ocurrió en San Cristóbal de las Casas, que es esta rebelión chamula. Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz por esta novela. Álbum de familia, su segundo libro de cuentos, bueno, prácticamente el tercero y el último libro de cuentos que publicaría, y el último libro narrativo que publicaría. En Álbum de familia está contenido otro de los cuentos que les voy a recomendar, que es precisamente Lección de cocina. Aquí un poquito no abandona, pero deja de lado el tema indígena, el tema indigenista, para retomar el tema de la mujer. Pero no una mujer de pueblo, una mujer rural, sino la mujer urbana. La mujer que está en contacto con un México urbano, con un México cosmopolita, un México ya grande, en constante crecimiento, un México moderno. Pero es esta mujer que se impone, que se mueve en este México urbano. Es también, se podría decir, autobiográfica, y están plasmados muchas de sus ideas sobre feminismo. Lección de cocina es uno de los cuentos que yo creo que es el mejor cuento de Álbum de familia, que también les voy a sugerir. Bueno, es una novela que ya podemos ver que está llena de ironía, es hasta chistosa, está llena de humor, un humor hasta a veces un poco negro, un humor bastante inteligente. Esto, ¿por qué digo que fue su último libro de cuentos? Porque ella falleció en 1974, 3 años después de que la publicó. Voy a contarles un poco las condiciones. Recuerden que les decía que la muerte siempre está presente. Parece que la muerte la estaba persiguiendo todo el tiempo a Rosario Castellanos, y que estaba ahí, quizás eran hasta amigas, pero hasta el momento en que decidió llevársela. Y bueno, cuando lleguemos a ese momento, es muy irónico cómo falleció Rosario Castellanos. Bueno, y como les había comentado, su novela, un libro de ensayo que ella tenía, en el que precisamente plasma sus ideas sobre el feminismo, que es Mujer que sabe latín. Mujer que sabe latín viene de un dicho que dice, un dicho popular, que decía: mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. Así era el dicho. Ella retoma eso para hablar precisamente de estas contradicciones, de cómo ser una mujer intelectual en una sociedad que espera que se case, que tenga hijos, que esté subyugada al hombre, que esté subyugada al hogar, que no espera que ¿cómo saber latín en una sociedad que espera que no sepas latín? Yo creo que si la consiguen, pueden conseguirla fácilmente. El Fondo de Cultura Económica tiene una edición más o menos reciente de Mujer que sabe latín. Pueden ver toda su tesis sobre feminismo, todo lo que ella creía y cómo pugna y cómo busca que la mujer busque su identidad, que se realice y que busque su emancipación. En 1971, ella, en el Día Internacional de la Mujer, da un discurso en el que estaba presente el presidente de ese momento, que era Luis Echeverría. Un discurso precisamente sobre feminismo, un discurso sobre sus ideas, un discurso sobre la liberación femenina, sobre la equidad, un discurso sobre la búsqueda y la defensa de la identidad de la mujer. Un discurso bastante bueno, que impactó tanto, dicen que impactó tanto a Luis Echeverría, que le ofreció ser la embajadora de México en Israel. Siguiendo esta tradición de nombrar embajadores, de nombrar intelectuales como embajadores, como es el caso de Carlos Fuentes en Francia, Octavio Paz en la India, José Luis Martínez en Grecia, Alfonso Reyes en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y al principio no lo aceptó porque dudaba, era una mujer, dudaba de su capacidad como embajadora, decía, pues yo qué sé de relaciones exteriores. Sin embargo, aceptó y se volvió una excelente embajadora de México-Israel. Llevó la cultura mexicana a Israel y trajo la cultura israelita a México. Se le aprecia mucho allá, se le recuerda con mucho cariño, tanto que incluso se le dio una cátedra en la Universidad de Israel. Es una mujer que al final hizo una labor cultural muy importante para México, en la Embajada de México en Israel. Pero fue precisamente en 1971, estuvo 3 años de embajadora, y en 1974 fue a comprar una mesa de metal a una tienda de antigüedades para llevársela a su casa, en su residencia oficial en Tel Aviv, una ciudad israelita. Fue a comprar una mesa de metal y limpiándola con un trapo húmedo y después poniendo una lámpara eléctrica encima, y al momento de prenderla, teniendo el trapo en la mano, se electrocutó.
Rosario Castellanos se electrocutó, el voltaje en Israel es mayor al de México y murió, falleció. Es a veces hasta absurdo, es una muerte accidental, la manera en que murió es cómo se la llevó la muerte tan presente en toda la obra de Rosario Castellanos, la manera en que falleció fue una gran tragedia. Tenía aproximadamente 49 años, no, más bien tenía 49 años Rosario Castellanos, y muchos hoy se preguntan qué hubiera pasado si no hubiera fallecido de manera tan intempestiva y tan inesperada y a veces tan absurda. Lo que hubiera escrito, lo que hubiera hecho, el movimiento, que de por sí ya era una persona que a sus 49 años había hecho cosas magnánimas para las mujeres en México. Incluso algunas personas dicen que poetas que todavía siguiera viva. Muchas mujeres de su generación, Luisa Josefina Hernández, Dolores Castro, le sobrevivieron muchísimos años después. Incluso Luisa Josefina Hernández, que era contemporánea, compañera de banca de Rosario Castellanos, sigue viva. Se les dejo esa tarea. ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué hubiera escrito? Quiero que imaginen qué hubiera escrito Rosario Castellanos con esta fuerza, con este ímpetu, con esta furia para escribir. ¿Qué hubiera hecho si no hubiera fallecido en Tel Aviv en 1974? Retomando, ya casi para finalizar, los cuentos. Como había mencionado, Modesta Gómez es parte del libro de Ciudad Real, es de este libro que habla sobre los conflictos entre indígenas, mestizos y blancos en San Cristóbal de las Casas. Les voy a contar un poquito, ligeramente, la anécdota. Modesta Gómez es una mujer que no es indígena, se entiende que es una mestiza de bajos recursos económicos, y nos cuenta parte de su vida, desde que su familia prácticamente la vende a una casa rica para que esté en la servidumbre de una casa rica, su relación escabrosa y perversa con el hijo, con el primogénito de esa casa, y pues prácticamente su vida es, al final, lo que nos quiere mostrar los Rosario Castellanos es como ella, que quizás toda su vida se volvió víctima, termina siendo una victimaria, termina humillando al que es menos que ella. Esa es Modesta Gómez. Y Lección de Cocina, que es parte del álbum de familia, que se escribió en 1971, 11 años después de que escribió Modesta Gómez. Este es un relato muy corto de una mujer intelectual, recién casada, que va a ser su primera comida como casada, y mientras está asando la carne empieza a pensar en su vida, empieza a pensar en sus estudios, en su matrimonio, en la vida conyugal, en la vida marital y en su futuro. Se empieza a cuestionar, empieza a decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo es que llegué aquí? Y si algo es muy importante que vean cuando estén leyendo Lección de Cocina, es que noten el uso de los símbolos. Los símbolos, ¿qué es el símbolo? La cocina, todo sucede en la mente del personaje, de esta mujer recién casada, pero también en la cocina. Ella no se mueve de la cocina, pero con su mente viaja al pasado, al presente, evoca el futuro. Todo sucede en su mente, está pensando, está viendo cómo se cuece la carne y se compara con la carne. Vean los símbolos, encuentren los símbolos en Lección de Cocina. La cocina como el espacio marital, el espacio donde está, especie de jaula donde está recluida esta ave, porque es una mujer que quiere vivir, que quiere escribir, que sabe cosas, que sabe latín, ¿no? Lo podría decir, un poco retomando La mujer que sabe latín de Rosario, su novela, su libro de ensayos. Hay una película, un poquito siguiendo la tradición que ya venimos haciendo en otras sesiones de este ejercicio literario, de recomendarles películas. Pasó con Carlos Fuentes, que les recomendé, pasó cuando hablamos de Molière, que les recomendé también otra película, y en esta ocasión les voy a recomendar una película que se llama Los Adioses, dirigida por Natalia Beristain, del 2018, que precisamente retoma la vida de Rosario Castellanos, desde su infancia estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando conoce a Ricardo Guerra, cuando se casa con Ricardo Guerra, su hijo, su relación, pero es una película de sutilezas. Ahí yo creo que sabiendo un poco todo lo que les he venido explicando, van a apreciar de muchísimo mejor manera la película, porque se van a dar cuenta de las contradicciones. Es una mujer que es madre, pero es escritora, que quiere escribir, pero tiene obligaciones
conyugales, obligaciones de esposa. Está protagonizada por un súper elencazo que es Karina Gidi como Rosario Castellanos, que de hecho Karina Gidi, la actriz, ganó el premio Ariel a mejor actuación. Daniel Jiménez Cacho, Pedro Tavira de Burrola y Tesaía como Rosario Castellanos joven. Para terminar y para cerrar de manera fuerte esta pequeña plática sobre la vida, la obra, las pasiones, los miedos, las experiencias de vida y el dolor y la muerte, pero también la pasión de Rosario Castellanos para la escritura, les voy a leer precisamente la última parte del discurso que dio en el Día Internacional de la Mujer ante Luis Echeverría y que le hizo al final de cuentas acreedora de la Embajada de Israel, de la Embajada de México en Israel. Voy a permitirme pararme y con esto finalizo esta plática. Les agradezco una vez más por estar aquí y que podamos compartir y podamos hablar de estos escritores tan apasionantes que al final de cuentas son importantísimos y Rosario Castellanos es fundamental. No saben a qué altura, es fundamental para las letras mexicanas. Hay un antes y un después de Rosario Castellanos. Todas las disposiciones legales que hemos ido elaborando a lo largo de nuestra historia tienden a establecer la equidad política, económica, educativa y social entre el hombre y la mujer. Y no es equitativo, y por lo tanto tampoco es legítimo, que uno de los dos que forman la pareja de todo no aspire a recibir nada a cambio. No es equitativo, así que no es legítimo, que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y al otro no le quede más alternativa que la de permanecer sumido en la ignorancia. No es equitativo, por lo mismo no es legítimo, que uno encuentre en el trabajo no solo una fuente de riqueza, sino también la alegría de sentirse útil, partícipe de la vida comunitaria, realizándose a través de una obra, mientras que el otro cumple con una labor que no amerita remuneración y que apenas atenúa la vivencia de superfluidad y de aislamiento que sufre. Una labor que por su misma índole perecedera no se puede dar nunca por hecha. No es equitativo y contrario al espíritu de la ley que uno tenga la libertad de movimiento mientras el otro está reducido a la parálisis. No es equitativo, luego no es legal, que uno sea dueño de su cuerpo y disponga de él como se le dé la real gana, mientras el otro reserva ese cuerpo no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan procesos ajenos a su voluntad. No es equitativo el trato entre hombre y mujer en México, pero nos damos el lujo de violar la ley para seguir girando, como las mulas de la noria, en torno de la costumbre. Aunque la ley se haya hecho, y lo sepamos, para corregir lo que la costumbre tiene de obsoleto, de viciado, de injusto, si la injusticia recae aún sobre las mujeres mexicanas, no tienen derecho a quejarse. Ellas lo han escogido así. Ellas han despreciado las defensas jurídicas que tienen a mano. Ellas se niegan a asumir lo que los códigos les garantizan y la Constitución le concede, la categoría de persona. Pero no hay que desesperar. Cada día, una mujer, o muchas mujeres, gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Una batalla que para ser ganada requiere no solo lucidez de la inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, que son palabras mayores, sino también otros expedientes como la astucia y sobre todo la constancia. Una batalla que al ganarse está gestando seres humanos más completos, uniones más felices, familias más armoniosas y una patria integrada por ciudadanos conscientes para quienes la libertad es la única atmósfera respirable y la justicia el suelo en que arraigan y prosperan, y el amor el vínculo indestructible que los une. Agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo lunes en el que retomaremos el tema de teatro con Palinuro en la escalera del escritor mexicano Fernando del Paso. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.